Comenzamos nuestra celebración con la señal de nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Muy buenos días. Nos reunimos en este domingo 19 del tiempo ordinario, en este domingo en el cual el Señor en su palabra nos invita a estar atentos a ese susurro, a ese murmullo de su voz. En la primera lectura el profeta Elías se encuentra con este Dios que es un susurro en la brisa. También en el Evangelio nos encontramos a un Pedro que se lanza y con audacia se lanza al mar. En medio de la tempestad se encuentra con Jesús que le rescata y le levanta de donde él se encuentra. Así que quizás estamos en esos momentos como el profeta Elías en la cueva necesitando escuchar la brisa, o quizás estamos en medio de la tormenta y nos sentimos que nos estamos hundiendo. De cualquier manera, Dios sale a nuestro encuentro. Dios viene a salvarnos. Y nos salva en este sacramento eucarístico. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vio primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quien pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, Aleluya, aleluya. Y que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca
y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y se decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Primeramente, para aquellos que no conozcan, a Edgardo Morales, el monaguillo que tenemos en esta misa, en esta mañana, representa a una vocación en la compañía de Jesús. Él ha sido aceptado en el noviciado y entrará en el noviciado en Gran Coteau, Luisiana, este 20 de agosto. Así es que pidamos por él, oramos por las vocaciones. Ayer tuvimos la celebración, aquellos que la pudieron ver en línea, la celebración de los primeros votos de los novicios de segundo año. Pues Edgardo inicia ese proceso de noviciado, así que nos comprometemos a seguir orando por las vocaciones. Aquellos que no conozcan a Orlando Portalatín, nuestro proclamador de la lectura, él representa otra fase de la formación jesuita. Orlando está iniciando su proceso o su fase de maestrillo, magisterio, y comienza su trabajo en el Colegio San Ignacio como maestrillo. Tu quinto año, ¿no? Quinto año en la formación y le faltan como 5 más. Para terminar un poco este proceso. Así que tenemos aquí 2 jóvenes, adultos, que se han comprometido a seguir a Jesús en la compañía de Jesús. Oramos por Edgardo, y oramos por Orlando, y oramos por todos aquellos que están respondiendo al llamado del Señor a seguirlo como sacerdotes o en la vida religiosa, especialmente en la compañía de Jesús. Yo le tengo mucho miedo al mar. Le tengo mucho respeto al mar profundo. Es más, subirme a una barca e ir mar adentro me cuesta, me causa mucho temor. Una sola vez fui scuba diving, ¿verdad? Y no me gustó la experiencia, a pesar de que uno podía mirando la belleza marina, a mí me daba mucho miedo estar en el catamarán, mar adentro,
sobre los corales y sentirme que no había tierra firme. Parte de eso también, de mi miedo o respeto al mar profundo, también tiene que ver con una experiencia muy personal. Mi hermano, un hermano mío mayor que yo, falleció, se ahogó en mar adentro cuando se fue de pesca. Y pues a mí me tocó encontrarlo. Cuando pudimos encontrar su cuerpo, lo encontramos flotando mar adentro. Y entonces ese recuerdo de mar adentro y encontrar el cuerpo de mi hermano fallecido, ahogado, pues se une al miedo al mar que yo le tengo. Es un respeto profundo que yo le tengo al mar. Pero me encanta ir a la playa, me encanta bañarme en la playa, a la orilla, sentir esa frescura del mar, respirar ese aire rico del mar. En el Evangelio vemos a Jesús que envía a los discípulos al otro lado, a la orilla. Los despide y le dice que suban a la barca y que se dirijan a la otra orilla. Pues seguir a esa otra orilla, salir, subirse a la barca y ir con un destino a la otra orilla un poco inhóspito, un poco sin tierra firme, sin saber dónde vamos, sin saber a dónde ellos llegan. Sin embargo, confían en esa invitación de Jesús a subirse a la barca e ir a la otra orilla. En medio de esa trayectoria, en medio de ese viaje de ir a la otra orilla, la barca está siendo sacudida por un viento que va en contra, un viento contrario. El evangelista nos detalla ese relato, esta narrativa, ¿no? El viento está en contra, mientras ellos van hacia la otra orilla. Y Jesús aparece en medio de esa tormenta, en medio de esa sacudida, jamaqueada que ellos encuentran. Y Jesús se dirige hacia ellos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús les invita primero a que se tranquilicen. Tranquilícense, no teman, soy yo. En medio de la tormenta Jesús aparece y calma la tormenta, el miedo, el sentido de no tener tierra firme, de no saber dónde me dirijo. Jesús aparece y tranquiliza la tormenta de los discípulos. Y a pesar de que están espantados, Jesús también invita a Pedro a lanzarse, a salir de la barca, que hasta ese momento es el espacio que les da seguridad. Y le dice, salte de la barca, lánzate al mar, lánzate aún más. No solamente quédate en la barca y cruza hacia otra orilla, salte de la barca, deja aquello que te da esa seguridad de tierra firme y lánzate al mar. Ten la audacia de seguirme en esta tormenta, en este viento contrario. Y Pedro salta de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. A mí siempre me llama la atención cómo el evangelista describe lo que Jesús hace. Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Y es ahí donde yo creo que esa llamada, ese grito, ese deseo de sálvame, Señor,
es donde yo más me identifico con Pedro. Es donde quizás nosotros nos podemos identificar. Sálvame, Señor. Siento que me hundo. No estoy pisando tierra firme. Hay mucha dificultad, hay mucho viento contrario en este tiempo en que vivimos. Hay mucho viento contrario en las elecciones. Hoy son las elecciones primarias, ¿verdad? Puerto Rico se prepara para una elección, el país se prepara para unos cambios. Y uno dice, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son esos vientos contrarios? ¿Cuál es esa barca que me da una falsa seguridad y que tengo que dejar? ¿Cuál es esa orilla a la cual debemos de cruzar, debemos de llegar? ¿Hacia dónde Jesús me está invitando? ¿Cuál es esa otra orilla donde yo debo de remar, donde yo debo de cruzar? Todas esas preguntas son necesarias para los discípulos, para la comunidad de fe aquí en San Ignacio, aquí en Puerto Rico. Debemos de hacernos esas preguntas. ¿Cuál es esa orilla a la cual estamos invitados a ir? ¿Cuál es esa barca que debemos de dejar? ¿Cuáles son esas tormentas en las cuales el Señor aparece? Donde lo tenemos que reconocer que a pesar de que nos estamos hundiendo, Él es el único que nos puede salvar. Sálvame, Señor, sálvame. Luego Jesús, al mirar a Pedro en su desesperación, en su deseo de salvación, de no hundirse, Jesús le tiende la mano, lo sostiene. Jesús tiende la mano y lo sostiene. ¿Dónde está ese Jesús en tu vida, en esta comunidad, donde Él aparece y nos tiende la mano y nos sostiene y nos hace pisar tierra firme, donde no nos sentimos que estamos en ese mar profundo, mar adentro, que nos causa náuseas, que nos causa temor, que nos causa miedo, inseguridad? Cómo Jesús aparece en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, ofreciendo su mano salvadora, donde nos hace sentir firmes, fuertes, protegidos, amados, consolados. De la misma manera, en la primera lectura vemos al profeta Elías, como decía, Elías ha pasado una experiencia fuerte. Se está escondiendo en una cueva. Él acaba de degollar a los sacerdotes de Baal. Ha cometido un crimen horroroso, una violencia espantosa. Y Elías se esconde, esperando la voz del Señor. Y la voz del Señor no llegó con ese degollar a los sacerdotes de Baal. La voz del Señor no llega con el terremoto o el fuego o el viento huracanado. La voz del Señor llama a Elías en el murmullo de la brisa, de la suave brisa. Para Elías encontrarse con este Dios que salva, este Dios que perdona, no es un Dios poderoso del terremoto, del fuego, del viento huracanado. Es el murmullo, la suave brisa, la cual abre su corazón y entonces él reconoce. Y Elías no se queda ahí, Elías tiene que ir a la otra orilla de su vida, porque esto marca el inicio de su final. Va a buscar al profeta Eliseo, quien lo reemplazará como profeta. La otra orilla para Elías es: hasta aquí hemos llegado, salimos de esta cueva,
y nos encontramos con ese susurro, con ese murmullo suave de Dios que me llama a otro profeta, a entregar mi manto a otro, que es tiempo para mí de terminar. Vuelvo nuevamente a la pregunta que hice al inicio. ¿Dónde tú estás? ¿Te sientes como Elías en una cueva donde necesitas escuchar el murmullo de la suave brisa de ese Dios que te llama y te sostiene y te invita a una nueva misión? ¿O te sientes como Pedro en medio del mar, en medio de ese mar adentro, y necesitas gritar desde lo más profundo: sálvame, Señor? El centro, el punto de estas historias es Jesús, es Dios mismo. Jesús que viene y nos sale al encuentro. Jesús que nos invita a confiar, a creer en Él, a salir de la barca a pesar del viento contrario y tener la audacia de decir: sálvame, Señor, sálvame. Pidamos por la gracia de poder dejar la barca, de poder ir a la otra orilla. Pidamos por la gracia de reconocer a ese Jesús que viene a nosotros a salvarnos, a sostenernos, a ofrecer su brazo para que podamos nosotros experimentar su presencia liberadora, su presencia transformadora, su presencia eucarística que nos alimenta y nos hace cuerpo y nos hace sangre y nos hace iglesia. Que así sea. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Traemos al Señor nuestras intenciones. Ofrecemos esta misa por las intenciones del pueblo de Dios, por esta comunidad de la parroquia San Ignacio, por todas las intenciones que ustedes traen a esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Son 75 años que se cumplen desde Hiroshima y Nagasaki, hoy también, el 6 de agosto y el 9 de agosto. Fueron los días en los cuales se conmemoran 75 años desde esa bomba atómica. Pidamos por la paz, que seamos pueblos, naciones, comunidades de paz. Pidamos para que esto nunca vuelva a ocurrir. Pidamos
para que seamos agentes de reconciliación, por la paz en el mundo, roguemos al Señor. Famoso poeta claretiano, sacerdote, obispo de Brasil, Pedro Casaldáliga, falleció ayer. Ha escrito tanta poesía y fue un obispo descalzo. Él se desvivió por el pueblo de las Amazonas, por los más pobres en Brasil. Pidamos por su eterno descanso y demos gracias a Dios por la vida que Él nos dejó, por el reto que ese gran hombre nos dejó, el ejemplo a seguir, ese obispo Pedro Casaldáliga, por su eterno descanso y por todos los obispos, hombres y mujeres, misioneros también, que se dedican al servicio de los pobres. Roguemos al Señor. Sigamos pidiendo por las vocaciones, pidamos por Edgardo. Creo que serán 13 nuevos novicios. Edgardo es uno de esos 13 que entrarán este 20 de agosto. Hay 2 otros novicios puertorriqueños también que acompañan, así que pidamos por las vocaciones, a la vida consagrada, al sacerdocio. Roguemos al Señor. Y sigamos pidiendo por esta pandemia, ¿no? Para que el Señor nos dé esa salud, para que podamos nosotros ser corresponsables de la salud de los unos de los otros, que realmente tomemos conciencia de lo que esto significa para nosotros como sociedad. Por la salud de nuestros enfermos, por la salud de Puerto Rico, por la salud de todo el mundo en medio de la pandemia, roguemos al Señor. Y por las elecciones, ¿verdad? Para que podamos ser hombres y mujeres de discernimiento. Roguemos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, tú siempre nos tiendes tu mano. Danos tu amor y tu gracia, que eso nos basta. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo humano que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo humano que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, su auxiliar Alberto, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pidamos especialmente por todos los difuntos en medio de esa pandemia y por la consolación de sus familiares. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, mártires, San Ignacio de Loyola, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios, podemos acercarnos a este Dios que es Padre, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para aquellos que nos siguen en línea, pidamos ahora, en este momento, la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Recuerden que comenzamos la comunión de atrás hacia adelante. Si vas a recibir la comunión, te quedas de pie. Si no vas a recibir, puedes recibir una bendición. Los sugieres te van a ayudar con el sanitizador de las manos. No te quites la mascarilla hasta que el ministro o el sacerdote llegue a ofrecerte la Sagrada Comunión.
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero compartir este poema de Pedro Casaldàliga que se llama Eucaristía. Mis manos, esas manos y tus manos. Hacemos este gesto, compartida la mesa y el destino, como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unida ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna, subversiva Eucaristía. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Nuestra Eucaristía nunca termina. Vayamos y seamos Eucaristía para otros, para nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más pobres. Demos gracias a Dios.